favor o en contra de esa persona. Algo muy común en los procesos de ausencia sería, por ejemplo, un divorcio, ¿verdad? En el que una de las partes no aparece, la otra parte requiere o necesita divorciarse y entonces el juez declara a esta persona ausente y por tanto pues resuelve que va a divorciar a las dos partes. Eso es de acuerdo a lo que yo recuerdo de la ausencia, la verdad es que lo recuerdo muy Claro que sí. escueto. No, pero muy bien, David, muy bien. Fíjense que precisamente para eso sirve la ausencia. La ausencia sirve cuando una persona no aparece en su Vamos, no me domicilio, quiero. ¿verdad? Cuando una persona no aparece en su domicilio, entonces, y nosotros necesitamos exigirle un derecho a esta persona, ¿verdad? Entonces, vamos a declararlo ausente. ¿Para qué lo vamos a declarar ausente? El objeto principal es nombrarle un defensor judicial, ¿verdad? Para que esta persona pues ya pueda comparecer a un juicio y nosotros podamos exigir nuestro derecho. Entonces, este trámite de la ausencia está regulado acá dentro de los asuntos que pueden tramitarse ante notario según el decreto 54-77. Luego tenemos en el artículo 11, acá tenemos varios trámites. Fíjense, aquí tenemos la disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Si ustedes se dan cuenta, estos son 4 artículos, regulan varios trámites, ¿verdad? Que básicamente pues tienen la misma estructura. La disposición básicamente es poder vender un bien de una persona, ¿verdad? Esa es la disposición, a eso se refiere la disposición. Entonces, cuando nosotros queremos vender un bien de un menor, de un incapaz o de un ausente. Y luego tenemos el gravamen, que el gravamen más bien se refiere a cuando nosotros queremos, por ejemplo, hipotecar un bien, ¿verdad? Queremos que nos den un crédito y queremos entregar ese bien en garantía, pero resulta de que ese bien es de un menor, de un incapaz o de un ausente. Entonces nosotros para poder realizar esa operación, primero tenemos que contar con una autorización. En esa autorización básicamente lo que nosotros tenemos que demostrar es de que existe la necesidad de realizar ya sea la venta o el gravamen del bien, ya sea porque se va a utilizar para estudios o para alguna necesidad que sea propia del menor. Entonces, eso es lo que buscamos probar nosotros con este procedimiento, que también se puede realizar ante notario. Disposición y gravamen, o disposición o gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes. ¿Estamos bien? Más adelante vamos a ir viendo cada uno de los trámites. Ahorita solo estamos viendo qué es lo que va a regular cada una de las leyes, ¿verdad? Que regulan procesos notariales de jurisdicción voluntaria. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Muy Todo bien, bien. perfecto. Luego tenemos el reconocimiento de preñez o de parto. Vamos a ver, ¿quién recuerda para qué sirve este trámite? A ver, Lili. Muy bien. El reconocimiento de preñez o de parto, como su nombre lo indica, sirve para reconocer el estado de gravidez de una mujer. Cuando, por ejemplo, una mujer se casa, pero luego su marido fallece. Y luego de que el marido fallece, ella se da cuenta que está embarazada. Entonces, este trámite básicamente sirve para fijar los plazos que establece el Código Civil para establecer la presunción de paternidad de una persona. Básicamente para eso sirve este trámite, ¿verdad? Entonces, este trámite también es permitido que se realice ante un notario. Luego, en el artículo 18,
de la ley de jurisdicción voluntaria tenemos nosotros el cambio de nombre. El Código Civil regula que las personas pueden cambiarse su nombre, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo está formado el nombre? El nombre está formado por el nombre de pila y por los apellidos. Entonces, las personas pueden cambiar ya sea el nombre, ¿verdad? Completo, o puede cambiar parte de su nombre. La ley establece de que el nombre solo puede cambiarse con autorización judicial. Eso lo tenemos en el artículo 6 del Código Civil. Se los voy a leer. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique el cambio de nombre puede oponerse ante la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, pues este es un trámite que ya se permite también realizar a los notarios. Básicamente es cuando las personas voluntariamente deciden cambiarse su nombre, ¿verdad? Yo me llamo Otto Guillermo Amado Halliday, pero a mí no me gusta mi nombre. Yo me quiero poner Juan Fernández Rosales Vázquez. Puedo hacerlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero debo seguir el trámite que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el caso del judicial, y en el decreto 54-77, ¿verdad? Que tenemos la autorización para que el notario también realice el cambio de nombre. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, Lick. Luego, en los artículos siguientes. Solo una pregunta, ¿en dónde ¿Sí? está eso del cambio de nombre en ese decreto 54-77? Está en el artículo 18. Lo que pasa es que no tiene epígrafe. Es un artículo donde establece solicitud y trámite. Miren, la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no tiene epígrafe. Entonces, si quieren, le pueden poner ustedes ahí con lapicero cambio de nombre para que sepan dónde inicia este trámite. Ya, gracias. La idea de lo que estamos haciendo ahorita es que ustedes vayan marcando dónde inicia cada uno. Digamos, yo les tengo puesto ausencia número 1, ¿verdad? Disposición, gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, número 2. Reconocimiento de preñoso de parto, número 3. Cambio de nombre, 4. Lo que pasa es que todos los demás, como les digo, sí tienen un epígrafe, pero en el caso del cambio de nombre, pues no hay epígrafe, sino que está así como escondidito. Muy bien. Luego tenemos los trámites que tienen que ver con las partidas que se inscribían en los registros civiles. Actualmente se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Estos trámites todavía están vigentes. Los podemos realizar, pero también la ley del RENAP regula algunos trámites administrativos, ¿verdad? Para llevar a cabo estas rectificaciones. La diferencia está en los plazos. Para poder hacer el trámite administrativo lo tenemos que hacer en determinado plazo, y si no lo hacemos en este plazo, entonces vamos a tener que utilizar los trámites establecidos aquí en la ley de jurisdicción voluntaria. ¿Cuáles son esos trámites? Tenemos primero la omisión o la rectificación de partidas. ¿Cuándo se da la omisión de una partida? Bueno, cuando, como su nombre lo indica, nosotros omitimos inscribir algún acto de la vida civil. Por ejemplo, nace un hijo y nosotros omitimos inscribirlo, ¿verdad? Esto era muy común. Bueno, es muy común, ¿verdad? Que nace un niño y no lo inscriben, ¿verdad? Entonces ya cuando el niño tenía 7, 8 años, cuando iba a entrar al colegio, andaban viendo cómo le hacían para inscribirlo. Entonces se veían obligados a iniciar estos trámites, ¿verdad? Y la rectificación de la partida, esta se da cuando se comete algún error. Por ejemplo, se escribe mal uno de los apellidos de la persona, ¿verdad? Es muy común, digamos, una persona que se apellida González. Hay algunos que lo escriben con la primera S y la última Z, algunos con las 2 S, algunos con las 2 Zs. Entonces, si se realiza algún error, entonces ahí procede una rectificación de la partida. O pudiera ser también un error en la fecha
del acto que queremos inscribir. Luego en el artículo 22 tenemos otro trámite que se llama determinación de edad. Esta determinación de edad tiene que ver mucho con el anterior que yo les mencionaba, que es la omisión de las partidas. Muchas veces la omisión de la partida llega a la persona adulta y no se ha inscrito nunca en el registro civil o en este caso ya en el RENAP. Digamos, yo supe del caso de una persona que ya era prácticamente un anciano y nunca se había inscrito en su nacimiento en ningún registro, ¿verdad? Entonces, en este caso no solo procede la inscripción, sino que también puede proceder la determinación de edad. Para este caso, pues se siguen una serie de trámites, vamos a ver más adelante, que incluyen un informe de un médico para poder determinar cuál es la edad de esta persona. Entonces, al momento de inscribirlo, se puede estimar más o menos cuál es la fecha en que él nació, para ponerle una fecha estimada de nacimiento también. Para eso sirve el trámite de la determinación de edad. Y en el 23, pues tenemos la rectificación de partidas, que ya les había hablado antes, ¿verdad? Que es cuando se comete algún error en la partida que estamos inscribiendo. En este caso, vamos a hacer este trámite para poder rectificar esa partida. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Luego tenemos en el artículo 24 un trámite que se llama patrimonio familiar. ¿Para qué sirve este trámite de patrimonio familiar? Pues básicamente el patrimonio familiar es una medida de protección para los bienes de la familia, ¿verdad? Que impide la disposición o el gravamen de los bienes constituidos en patrimonio familiar. Por ejemplo, una casa de habitación, ¿verdad? Nosotros como padres de familia decidimos constituir la casa de habitación donde vivimos en patrimonio familiar. ¿Cuál es el objeto? Que esta casa nosotros no la podemos vender ni la podemos hipotecar, ¿verdad? No la podemos donar, ¿verdad? No se puede, básicamente no se puede disponer ni se puede gravar de ella durante el tiempo que dure el patrimonio familiar, que regularmente es hasta cuando el menor de los hijos cumple la mayoría de edad. ¿Cuál es la idea de esto? Pues proteger el hogar de la familia, que la familia tenga un hogar donde vivir, ¿verdad? Esto lo va a hacer voluntariamente los dueños de los bienes. La constitución del patrimonio familiar, y eso lo tenemos en el artículo 8 del decreto 54-77. Y antes existía un trámite notarial de la adopción, que este trámite pues actualmente ya está derogado por el decreto 77-2007, que es la ley de adopciones, ¿verdad? Cuando se crea la ley de adopciones, entonces se suprime este último trámite de adopción que establecía la ley de jurisdicción voluntaria. Básicamente era un trámite que se realizaba ante notario, ¿verdad? Había que seguir una serie de requisitos que establecía. Se le daba audiencia a la Procuraduría General de la Nación y se terminaba realizando con una escritura pública de adopción. Pero como les digo, desde que se creó la ley de adopciones, este trámite pues ya quedó prácticamente derogado. ¿Alguna duda, jóvenes, con los trámites que establece el decreto 54-77? Estos trámites, como les digo, vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada una de sus regulaciones, tanto sustantivas como procesales. ¿Estamos bien? Muy bien. La siguiente ley que regula los asuntos de jurisdicción voluntaria es el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Este decreto ley 107 pues fue creado prácticamente
de la mano con el Código Civil, perdón, que es el Decreto Ley 106, ¿verdad? Porque en ese momento había la necesidad de realizar una regulación que contuviera todo el derecho civil y todo el derecho procesal civil en un mismo cuerpo legal, y por eso se hacen de forma prácticamente simultánea, ¿verdad? Primero el Código Civil, Decreto Ley 106, y el Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Este código está dividido en libros. En el libro cuarto de este código tenemos nosotros regulados los procesos especiales. ¿Qué se llaman procesos especiales? Porque son procesos en los cuales no existe litigio, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como la jurisdicción voluntaria. En este capítulo, o en este libro, perdón, se regulan todos los asuntos de jurisdicción voluntaria judicial. Pero de entre todos estos asuntos de jurisdicción voluntaria judicial, aparecen 3 asuntos que puede realizar el notario, o que siempre ha podido realizar el notario. El primero de ellos lo tenemos en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos, el párrafo se llama identificación de persona, pero en el segundo párrafo establece lo que es la identificación de un tercero. ¿Quién se recuerda cuándo procede la identificación de persona? Vamos a ver, José Humberto. ¿Se recuerda usted cuándo procede la identificación de persona? Licenciado, cuando la persona no tiene algún documento de identidad, no, pues ahí se tiene que ver la identificación de la persona cuando no tiene el documento principal para identificar a esa persona, ¿no? Bien, fíjense que El IC no es cuando una persona no tiene, perdón, solo el IC, yo creo que es cuando una persona, el nombre de una persona ha sido escrito de forma incorrecta en algún documento legal y es necesario identificarla para que se refiere a la misma persona. Es, digamos, como si fuera una persona, cuando una persona ha sido llamada de distintas formas, tiene conocidos, ¿verdad? Con el que se les conozca. Y pues las personas son documentos legal que sí, pues para poder determinar que la persona en cuestión es la persona a la quien está a favor, en contra o a quien refiere el documento. Así es. Fíjense, pues la identificación de persona, como dice David, se refiere cuando una persona ha utilizado pública y constantemente un nombre distinto o ha utilizado el nombre incompleto, ¿verdad? En relación al nombre que se encuentra inscrito en el registro nacional de las personas, en ese caso. Por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Guillermo, pero a mí todo el mundo me conoce por Willy. Entonces hay mucha gente que cree que yo me llamo Willy. A mí me han extendido cheques, por ejemplo, a nombre de Willy Amado, ¿verdad? Pero realmente mi nombre es Otto Guillermo. Entonces, miren, pública y constantemente, porque yo no lo he usado una vez, sino que ha sido durante prácticamente toda mi vida. Así le dicen a mi papá y así me dicen a mí y así le dicen a mi hijo también, ¿verdad? Entonces, pública y constantemente hemos utilizado un nombre distinto al nombre que tenemos inscrito en el registro de la Nacional de las Personas, ¿verdad? El nombre inscrito es Otto Guillermo Amado Halliday, pero el nombre que he utilizado público y constantemente es Willy Amado. Miren, entonces en este caso procede una identificación de persona. O puede ser también de que yo lo utilice incompleto, de que yo no use, por ejemplo, Otto porque no me gusta y solo pongo Guillermo Amado. Entonces puede ser cualquiera de los dos supuestos. Ahora, ¿cómo vamos a identificar nosotros a una persona? Depende. Si quien se va a identificar es la misma persona, ¿verdad? Entonces, en este caso se va a hacer por medio de una escritura pública.
Digamos, si yo quiero hacerme una identificación, yo quiero hacer constar que aparte de Otto Guillermo Amado Halliday, también me llamo o utilizo públicamente el nombre de William Amado. Entonces, por medio de una declaración jurada en escritura pública, yo hago esta declaración y luego la inscribo en el Registro Nacional de las Personas. Y no hay ningún problema. Entonces, yo ya tengo inscrito tanto el nombre con el que me inscribieron mis papás como el nombre que público y constantemente he utilizado y que es distinto al nombre que está inscrito. Ahora, cuando nosotros por algún motivo necesitamos, por ejemplo, exigir un derecho a una persona, por ejemplo, que yo quiero demandar a David, pero resulta de que el bien que yo le quiero embargar lo inscribieron en el registro de la propiedad con un nombre distinto. Por ejemplo, en vez de Cortés con Z, le pusieron Cortés con S. Entonces, acá se dan cuenta, el interesado en realizar la identificación no es la propia persona, sino que es un tercero, ¿verdad? Yo voy a pedir la identificación, pero no mía, sino que de un tercero. Por eso es que se llama identificación de tercero. Esto ya no lo podemos hacer nosotros por medio de una escritura pública de identificación de personas, sino que tenemos que seguir una tramitación notarial de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Tenemos que llevar una serie de procedimientos que más adelante los vamos a ver, que son necesarios para poder llevar a cabo la identificación. ¿Estamos bien? Algo que es muy común que me preguntan es si es necesaria que la persona esté fallecida para poder hacer la identificación de tercero. Y no es necesario. Lo que pasa es de que es muy común de que cuando se está haciendo el inventario de los bienes en el proceso sucesorio nos damos cuenta de que hay un bien que está inscrito con el nombre incorrecto, por ejemplo. Entonces, es muy común que durante un proceso de jurisdicción voluntaria de testamentario o intestado se haga alguna identificación de tercero también, pero no necesariamente debe estar la persona fallecida para poder realizar el procedimiento de identificación de personas. También se puede realizar con una persona que está viva. ¿Estamos bien? ¿En dónde dice la ley que se puede llevar a cabo una tramitación de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero? Eso lo tenemos en el 440, en el segundo párrafo. Por favor, Keila, ¿podemos leer el segundo párrafo del artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil? Ya se fue Keila. Lick, solo fíjese que Ver. yo sí no entendí eso de la tramitación notarial de jurisdicción voluntaria, o sea, la identificación de un tercero, el ejemplo que puso de embargar un bien, algo así. La verdad no mucho lo entendí. Okay. Bien, le explico de nuevo. Fíjese pues, yo necesito demandar a una persona porque, digamos, me debe dinero, ¿verdad? Yo tengo una deuda a mi favor y necesito demandar a esta persona, pero no tengo ninguna garantía. Entonces, yo empiezo a buscar cuáles son los bienes que esta persona tiene y encuentro que tiene un bien inscrito en el registro de la propiedad, pero cuando yo reviso, resulta que el nombre está mal escrito. Les voy a poner mi caso. Yo me llamo Otto Guillermo Amado Halliday, pero es muy común que me escriben mi apellido con O, Holiday. Entonces, si está inscrito de esa forma, cuando me intentan embargar el bien, no me lo van a poder embargar porque está inscrito a nombre prácticamente de otra persona. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick. Bien, entonces miren, prácticamente a mí no me van a poder embargar este bien porque este bien está inscrito a nombre de otra persona. Otto Guillermo Amado Halliday y Otto Guillermo Amado Holiday son dos personas diferentes. Entonces, la persona interesada en embargarme este bien, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer constar que Otto Guillermo Amado Halliday y Otto Guillermo Amado Holiday son la misma persona. ¿Y cómo lo va a hacer?
pues lo va a hacer por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces, él no le va a cambiar la inscripción al bien que está inscrito en el registro de la propiedad, sino que él lo que va a hacer constar en el Registro Nacional de las Personas es de que estas dos La personas, misma persona. Halliday con A, exacto, y Holiday. Halliday con O, son la misma persona. Entonces, ahora sí, al momento de que nosotros vayamos a embargar el bien, como ya lo tenemos identificado, sabemos de que ese bien le pertenece a la misma persona y el juez no va a poner ningún problema al momento de embargar. ¿Estamos bien ahora Ok, sí con el ejemplo? Ahora sí, listo. Gracias. Claro, entonces, miren, básicamente para eso es que nos sirve a nosotros la identificación. Cuando nosotros necesitamos, ya sea exigir un derecho o el otro caso muy común, como les decía, es cuando una persona fallece y estamos siguiendo el proceso sucesorio y nos damos cuenta de que en uno de los bienes de la mortual está mal escrito el nombre. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso también? Identificar a la persona, ¿verdad? Identificar que el señor Otto Guillermo Amado Holiday y Otto Guillermo Amado Halliday son la misma persona. Entonces, ahí ya podemos incluir nosotros ese bien también dentro del proceso sucesorio. Entonces, por eso es muy común que se dé en estos dos tipos de casos. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, estábamos con el fundamento legal, en donde establece la ley que este trámite de identificación de tercero lo podemos realizar ante un notario, porque como vimos en el Código Civil, establece que las personas lo pueden hacer con autorización judicial. Pero ¿en dónde está la autorización notarial? Eso lo tenemos en el artículo 440, en la primera parte del segundo párrafo. Por favor, Keila. No está, Lick. No está. Bueno, Jimena, por favor, leamos el segundo párrafo del 440 del Donde proceso civil y dice la mercantil. identificación de un tercero. Ahí. Va. La identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. ¿Estamos bien? Entonces, miren, este artículo en su segundo párrafo establece que este trámite se puede pedir ya sea ante un juez o ante un notario, ¿verdad? Y en la solicitud, pues va a tener que publicarse en el diario oficial y en esta tiene que contener tanto los nombres que ha utilizado la persona pública y constantemente como el nombre con el que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de las Personas. ¿Vamos bien hasta acá? Chile. Licenciado, solo una consulta. Para identificar un tercero, ¿no es más fácil ir al RENAT y pedir una certificación de esta persona? Sí, pero si la certificación va a contener únicamente el nombre con el que está inscrito, ¿verdad? Pues, entonces, para que... Ajá. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, David. Digamos, acá me estoy yendo como que a otra área, pero pensemos de que yo sepa que vaya, a nombre de mi papá existe un bien y mi papá se llama igual que yo, por ejemplo. Entonces, pero la diferencia nada más es que su segundo nombre es, por ejemplo, su segundo nombre es Isaías o Isaac.
con doble A y mi segundo nombre es Isaac con una A nada más. O sea, sería Isaac. Yo podría llegar con un notario y solicitar que se haga una identificación de persona y yo tomar el derecho de la propiedad que le corresponde a mi papá, ¿verdad? No. Perdón, no he terminado la pregunta. Pero pues mi pregunta Muy bien. iría enfocada a, bueno, ¿qué pasa si yo lo hago? En realidad, el notario al momento de tomar mi declaración de que yo soy la persona en cuestión, no estaría actuando mal porque el notario tiene fe pública sobre lo que yo le diga, ¿cierto? Entonces, ¿eso es un caso que se puede dar, un caso de fraude de ese tipo? ¿O en qué momento la ley sí determina quién es la persona que está, digamos, involucrada y que a quien le corresponde el derecho? Claro, lo que pasa Solo, es que recuerda de que no solamente es el nombre. Ahorita vamos, José Humberto. okay. En el contrato no solamente tiene que ver con el nombre, sino que son todos los demás datos de identificación, ¿verdad? Entonces, es cierto que el notario va a actuar en base a lo que usted le diga, pero el notario también está obligado a verificar cuál es la verdadera identidad de las personas, a verificar los documentos, ¿verdad? Entonces, ahí aparecería, digamos, cuando usted me presente su documento, su DPI, ahí va a aparecer que usted tiene una identificación de persona, ¿verdad? Entonces, el hecho de que usted se ponga el nombre no implica de que pueda tomar posesión de un bien de una persona que se llamaba igual que el nombre que usted adoptó, digamos, ¿verdad? Porque el notario, para poder realizar la compraventa y para poder dar fe de eso, tiene que pues, revisar todos los documentos, ¿verdad? Todos los Sí, documentos y verificar la autenticidad de ellos. Ahora sí, por favor, José Humberto, me decía usted. bueno, mire, definitivamente ahí va a variar el segundo apellido también, ¿no? O sea, no solo el nombre, el segundo apellido. Y yo creo que como notario siempre tenemos que pedir el DPI, ¿no? Para estar seguro de la identidad de la persona que queremos, identificar, para hacer la identificación de personas. Exacto. Y en relación a la pregunta que me hacía antes José Humberto, miren, pues cuando nosotros hacemos la identificación de persona o de tercero, el objeto es poder inscribir en el RENAP, en la partida de nacimiento de la persona, una anotación en la que se establece de que esta persona, la persona que esté inscrita en esa partida, también se identifica pública y constantemente con tal nombre o con tales nombres, porque pueden ser varios, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es de que cuando ustedes hacen una identificación, en la parte de atrás de su DPI va a aparecer la anotación con cuáles son las identificaciones de persona que ustedes tienen. Si ustedes sacan una certificación de nacimiento, ahí en la parte de las observaciones de la certificación, ahí va a aparecer, ¿verdad? Que la persona se realizó la identificación de persona o se realizó una identificación de tercero y que se identifica con tales y tales nombres. O sea, al concluir este trámite, esto se inscribe en el RENAP y el RENAP lo va a colocar en todos los documentos que extienda a esta persona. O sea, esa es la idea de la identificación, ¿verdad? Que tanto en el DPI como en las certificaciones que se extiendan, ya sea de nacimiento, de matrimonio, de defunción de la persona, esté anotada que esta persona tiene una identificación, ¿verdad? Que se identifica pública y constantemente con tal o tales nombres. ¿Estamos bien hasta acá? José Humberto, no sé Sí, estoy contesté bien a su claro. pregunta. Sí, estoy claro. Gracias, licenciado. Muy bien, perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir con el siguiente trámite establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, que este se refiere a la subasta voluntaria.
Miren, esto es bien sencillo. La subasta voluntaria es cuando una persona decide vender un bien, pero no lo hace como una compraventa, digamos, de persona a persona, en la que yo con una persona fijo un precio y luego esta persona me paga el precio y yo le entrego la cosa. Sino que en la subasta lo que se da es que yo ofrezco el producto que yo tengo al público. ¿Con qué objeto? De ver quién es el que me va a pagar un mejor precio, ¿verdad? Por ese producto. Entonces, esta subasta voluntaria se puede tramitar ante juez, pero también se puede tramitar ante un notario, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 449. Las subastas voluntarias a que se refiere este capítulo podrán llevarse a cabo ante notario en las condiciones que libremente fijen las partes. Entonces, ¿verdad? La persona que quiere vender realiza la publicación y luego la subasta se va a hacer constar ante un notario. ¿Cómo la hace constar el notario? Como ya vimos, por medio de acta notarial, ¿verdad? En el acta notarial va a hacer constar todo el acto de la subasta, va a hacer constar cuáles son las ofertas que realiza cada una de las personas y va a establecer a quién se le adjudicó y quién fue el mejor postor, ¿verdad? Básicamente para eso sirve la subasta voluntaria. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Y luego tenemos nosotros que el Código Procesal Civil y Mercantil también regula, dentro de los trámites que puede realizar el notario, el proceso sucesorio extrajudicial, ¿verdad? El proceso sucesorio es uno de los procesos más comunes, ¿verdad? De hecho, ese proceso vamos a estudiarlo en un ratito. Con este vamos a empezar a estudiar los procesos de jurisdicción voluntaria. Es uno de los procesos más comunes porque cuando una persona fallece, puede ser que la persona haya dejado testamento o puede ser que no haya dejado testamento. En cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que realizar un proceso sucesorio, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan que porque realizaron un proceso o un testamento, perdón, cuando ellos otorgaron un testamento, ya no es necesario realizar un proceso sucesorio, pero la verdad es de que sí es necesario realizar el proceso sucesorio, aunque nosotros hayamos otorgado testamento. Entonces, nosotros a partir del artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el proceso sucesorio. Y a partir del 488 tenemos en la sección primera que se refiere al trámite ante notario. A partir de acá, del 488, empieza la tramitación ante notario, pero vamos a tener que observar algunas cuestiones también que están del 455 en adelante, ¿verdad? Porque básicamente son disposiciones generales que se aplican a toda la sucesión, a todo el proceso sucesorio extrajudicial. ¿Vamos bien hasta acá? Del proceso sucesorio no vamos a hablar más ahorita porque vamos a verlo más a fondo en un momentito. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la siguiente ley que regula la jurisdicción voluntaria notarial? Fíjense que tenemos, si me permiten, aquí tenemos la ley de rectificación de área, que es el decreto ley 125-83. Fíjense que cuando se crea esta ley, la situación que se da es de que nosotros, había muchas personas que tenían registrada más área de la que realmente tenían. ¿Verdad? Digamos, yo tenía un bien de, por darles un ejemplo, 10,000 metros cuadrados, pero físicamente yo tenía 9,000 metros cuadrados. Entonces,
se crea, en ese momento, cuando se daba esa situación, pues nadie sabía qué hacer, no había regulación al respecto, ¿verdad? Entonces, el jefe de Estado, ante esa necesidad, decide crear la ley de rectificación de áreas. Dentro de los considerandos que el jefe de Estado llevó a cabo en ese momento están, fíjense, pues el primer considerando, tienen ustedes la ley en pantalla ahorita, ¿verdad? Que existen bienes inmuebles de carácter urbano que, por diversas causas, figuran inscritos en el registro de la propiedad con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden. Discrepancias que hace necesario corregir mediante un procedimiento ágil que al mismo tiempo garantice los derechos de terceros y los propios intereses del Estado. Entonces, ustedes se dan cuenta que lo que considera acá el jefe de Estado es que tenemos muchos bienes, en ese momento había una gran cantidad de bienes, que por un motivo u otro estaban inscritos con mayor área, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando los iban a medir resultaba que tenían menos área, ya sea por un error al momento de inscribirlo, algún error notarial al momento de hacer la primera escritura. Había muchas veces que se medía, por ejemplo, y todavía se hace, que se mide con cuerdas o se utilizan algunos otros medios análogos para medir, ¿verdad? Que no eran tan exactos. Entonces, al momento de pasar los ya metros cuadrados, habían discrepancias. Entonces, había la necesidad de crear un procedimiento que fuera ágil, porque ese procedimiento no existía ni ante juez ni ante notario, ¿verdad? Entonces, era necesario crear este procedimiento para poder llevar a cabo la rectificación de área de una forma ágil. Luego establece que los procedimientos legales que en la actualidad se aplican para resolver los problemas que se refiere el considerando anterior resultan onerosos para los interesados y dispendiosos en cuanto a su tramitación, por la diversidad de dependencias administrativas que tienen injerencias en ellos, lo que es conveniente solucionar para cuyo propósito es procedente dictar en este sentido la respectiva disposición legal. Entonces, si se dan cuenta ustedes, había que hacer una serie de trámites administrativos porque como no había una regulación legal, entonces había que hacer las solicitudes administrativas, pero eran onerosas para las partes, tanto en dinero como en tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se decide crear la ley de rectificación de áreas. Como les digo, básicamente el objeto de esta ley es que nosotros podamos rectificar un área al tamaño correcto. Procede cuando nosotros tenemos inscrita un área mayor a la que realmente tenemos. El artículo 6 de esta ley establece el trámite establecido ante notario. Miren, artículo 6, el o los interesados, al requerir los servicios del notario, para la iniciación del expediente lo harán bajo juramento debiendo aportar la siguiente información y documentos. Y da una serie de documentos que se pueden presentar en ese momento. Pero lo que nos interesa en este caso, ¿verdad? Es esta parte donde establece que la solicitud se puede hacer ante los servicios de un notario, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Permítanme que no me deja dejar de compartir. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, Lick, bastante claro, Duro. La ley de rectificación de áreas, supongo, porque la verdad es que no la he leído, que sí que establece los registros que se deben de hacer, ¿verdad? Para poder rectificar las áreas. Siempre he tenido dudas sobre cuál es la diferencia entre digamos, si en las municipalidades
debido a que en las municipalidades debe existir una área de catastro, ¿verdad? Para poder determinar, pues, no solo las áreas, sino la utilización de las tierras. En las municipalidades también se tiene que inscribir la rectificación de las áreas que se rectificaron a través del proceso, o únicamente es ante el registro de la propiedad, o digamos los procesos de inscripción, me imagino que estarán ahí, ¿verdad? Sí, digamos, la rectificación se hace en el registro de la propiedad, pero ya inscrita esa rectificación, también podemos hacer la rectificación ante los catastros, ¿verdad? Porque como les digo muchas veces, en los catastros, especialmente las municipalidades que están muy alejadas, las formas de medir pues son formas análogas, ¿va? Ellos miden en varas, miden en pies, miden en cuerdas, ¿verdad? Miden en tareas. Entonces, sí podemos nosotros inscribir también en los catastros municipales esta rectificación de área, porque la idea es de que ya conste en todos los registros el área real del bien. Ahora, miren, pues esto de la rectificación de área tiene un fin práctico, porque digamos, ¿por qué razón una persona va a querer que ahora le aparezca inscrita menos área de la que tiene? ¿Verdad? Realmente a mí no me Pago de importaría, o sea, tengo impuestos. 9,000 metros, me parecen 10,000 metros, ¿para qué lo voy a rectificar? O sea, ¿cuál es el interés real de las personas? Regularmente, el interés que tienen las personas es cuando están solicitando algún crédito ante una institución bancaria o ante una cooperativa, ¿verdad? El banco o la cooperativa, cuando antes de aceptar un bien en garantía, ellos revisan absolutamente todo, ¿verdad? Cuando les digo absolutamente todo, es que las medidas y colindancias sean como están establecidas, que las construcciones que la persona firma tener en el bien realmente existan. Básicamente todos los datos del bien. Y si algo no cuadra, entonces ellos simple y sencillamente no dan el dinero, no dan el crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la garantía que van a tener es incierta. Entonces, cuando ellos se encuentran ante un bien que en los papeles tiene más área que la que realmente tiene o físicamente tiene, porque ellos mandan a su medidor también a hacer las mediciones de los terrenos, ¿verdad? Mandan a su evaluador para ver que el terreno valga lo que realmente o lo que las personas afirman que vale. Entonces, ese es el verdadero interés de las personas, ¿verdad? Cuando ellos necesitan solicitar un crédito ante un banco y el banco no les otorga ese crédito porque las medidas no cuadran. Entonces, ahí es cuando las personas se ven en la necesidad de realizar esta tramitación de rectificación de área. Y entonces, ya sabiendo esto, sí es necesario de que en todos los registros donde aparezcan las medidas del bien esté inscrito correctamente. Por lo tanto, lo vamos a hacer en el registro de la propiedad y también posteriormente lo vamos a hacer en el registro, en el catastro municipal, perdón. Ok, perfecto. ¿Vamos bien, David? Y también el poder, digamos, determinar o reducir a los valores reales el tamaño de una propiedad no serviría para cuestiones de disminución de impuestos, porque, por ejemplo, una propiedad está inscrita bajo medidas demasiado altas, está pagando mucho más de impuesto único sobre inmueble ante la municipalidad, o ahí sí no tiene nada que ver, Lico, no se ajusta, digamos, a las medidas reales de una propiedad. Sí, mire, lo normal es de que como el valor con el que lo vamos a tener inscrito en el catastro, pues no va a variar. Podríamos pedirle nosotros al catastro que como la medida cambió, se haga un cálculo, un nuevo cálculo del impuesto, ¿verdad? Y por lo tanto el valor del bien, ¿verdad? Sí se podría solicitar también y sí podría servir para efectos de pago de impuestos, ¿verdad? Y como el área disminuye, podríamos solicitar nosotros que disminuya el bien del valor también. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, gracias. Muy bien.
Antes de continuar, jóvenes, siempre aquí recordándoles e instándoles a que traten de alcanzar la mayor cantidad de zona posible, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento del examen final, ustedes no tengan absolutamente ningún problema y esto ya sea un mero trámite. Digamos, nosotros vamos a tener 20 puntos de examen parcial y 10 puntos de tareas en cada una de las unidades, ¿verdad? Entonces ustedes podrían alcanzar 60 puntos solo entre exámenes y tareas. Entonces ese debería ser el objetivo, ¿verdad? Llegar lo más cerca posible a esos 60 puntos y así ya pues su examen final pues va a ser un mero trámite, ¿verdad? Y obviamente pues entre mejores notas tengan, Sí, es mejor para ustedes, ¿sí? está difícil llegar a 60 puntos. Pero hay que hacer lo posible por llegar a la nota más cercana, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, pues nosotros vamos a tener una serie de tareas. Esas tareas, ahí no pueden perder ningún punto. Digamos, esos 10 puntos de tarea los tienen que asegurar a como de lugar, ¿verdad? Entonces, sí, tratar, ¿verdad? Siempre de alcanzar la mayor cantidad de zona posible porque va a ser más fácil para ustedes aprobar de esa manera, ¿verdad? Entre mejor zona tengamos, más fácil va a ser el examen final. ¿Estamos bien? Y también Sí, pues sí. la cuestión de la asistencia, ¿verdad? Tener muy en cuenta la asistencia para que no tengan ningún problema al momento de su examen parcial. Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense que según nuestro programa, el primer procedimiento de jurisdicción voluntaria que nosotros vamos a desarrollar es el proceso sucesorio extrajudicial. Este proceso sucesorio extrajudicial es muy importante porque, como les digo, es uno de los más comunes que hay, ¿verdad? Es muy común que lleguen a nuestra oficina a pedir asesoría por un proceso sucesorio. Ya sea que la persona otorgó testamento o que no la haya otorgado, porque de igual manera, como les decía, tenemos que llevar a cabo un procedimiento sucesorio extrajudicial. Antes de entrar a tratar propiamente el trámite, vamos a ver algunas disposiciones tanto sustantivas como objetivas, ¿verdad? Relativas a la sucesión testamentaria. Ya que para poder realizar nosotros un procedimiento de jurisdicción voluntaria tenemos que conocer también todas las normas sustantivas que conllevan, ¿verdad? Esta institución. Por eso fue que les pedí que trajeran el día de hoy a clase su código civil, ¿verdad? Porque vamos a ver algunas cuestiones de sucesión hereditaria que son sustantivas. Muy bien. Vamos a ver, Jimena, ¿me escucha? Para usted, ¿qué es la sucesión hereditaria? Voy a mi pensar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es como el trámite que empieza en el momento del fallecimiento de alguna ¿Y para persona. qué, Empezamos el... ¿Mande? ¿Y para qué sirve ese trámite? Es la determinación, es la determinación que se lleva para saber quiénes son los herederos. Es de un Muy título, bien, ¿verdad? Sucesorio. muy bien. Merari, No, yo solo lo que recuerdo que nos dijeron que era la sucesión hereditaria
que era la sustitución de la titularidad jurídica de un bien que de una persona fallecida pasaba a otra. Básicamente más o menos por ahí vamos. Fíjense, pues la sucesión hereditaria es un conjunto de normas, de principios y doctrinas que regulan la transmisión de los bienes de una persona que ha fallecido, ¿verdad? Ya sea por última voluntad o por disposición de la ley. Si quieren, estas se las voy a dictar despacito para que la puedan anotar. Es sucesión hereditaria. Es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión de los bienes de una persona cuando ha fallecido. Que regula la transmisión, que regula la transmisión de los bienes de una persona, que regula la transmisión de los bienes de una persona cuando ha fallecido. Cuando ha fallecido. Ya sea por última voluntad o por disposición de la ley. Ya sea por última voluntad o por disposición de la ley. Jóvenes, que mi presentación no estaba corriendo, pero ya corrió. Entonces, miren, acá tienen la definición ya en sus pantallas, ¿verdad? Que es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión de los bienes de una persona cuando ha fallecido. Ya sea por disposición de última voluntad o por disposición de la ley. Y acá les tengo una anotación que es ver el artículo 917 del Código Civil. En el Código Civil, acá regula lo que es la sucesión hereditaria. Por favor, Jocelyn, ¿podemos leer el artículo 917 del Código Civil? ¿Cuál dijo, licenciado? 917 del Código Civil. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y a falta de éste por la disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no extinguen por la muerte. Muy bien. Miren, entonces, cuando hablamos nosotros de la sucesión hereditaria, esta puede ser por última voluntad, por una disposición de última voluntad, que por excelencia es el testamento. Pero vamos a ver que hay otra disposición de última voluntad también que se llama donación por causa de muerte. Vamos a ver más adelante la diferencia entre una u otra, pero las dos son disposiciones de última voluntad. Y a falta de una disposición de última voluntad, pues tenemos la que se llama por disposición de la ley, que también se le llama intestada, ¿verdad? Entonces, cuando hay disposición testamentaria, cuando no hay disposición, entonces lo vamos a hacer por disposición de la ley o intestada. ¿Estamos bien? Cuando nosotros hablamos de las herencias, jóvenes, vamos a oír muy comúnmente los términos herencia y legado. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre una herencia y un legado, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros hablamos de la herencia, estamos refiriéndonos al título universal. O sea, ¿qué quiere decir?
todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona. Y cuando hablamos de un legado, estamos refiriéndonos a un título particular. Es cuando el testador dispone, pero dispone solamente de uno de los bienes. Les voy a poner un ejemplo. En un testamento, supongamos de que yo tengo 2 hijos. No supongamos, yo tengo 2 hijos. Entonces yo decido que mi hija Luisa Fernanda, que es la mayor, ella va a ser la heredera universal de todos mis bienes. Y decido que mi hijo menor, al Wilito, le voy a dejar únicamente una casa que yo tengo en Escuintla. ¿Estamos bien? ¿Qué le estoy dejando o cómo estoy constituyendo yo a cada uno de mis hijos? A la primera, yo lo que le estoy dejando es la herencia, ¿verdad? A título universal. Todos los bienes, derechos y obligaciones que yo tenga le van a corresponder a ella. A excepción del legado, que es el bien que yo voy a disponer a título particular para mi hijo menor, ¿verdad? Que va a ser una casa en Escuintla. Entonces, miren, todos los bienes que yo posea, ¿a quién le van a pertenecer después de mi muerte? A mi hija, a excepción de un bien que yo dispuse como legado, que ese le va a corresponder a mi hijo menor. ¿Estamos bien con la diferencia entre una herencia y un legado? Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces, miren, ¿dónde tenemos eso? Eso lo tenemos en los artículos 919, en el 1002 y en el 1003 del Código Civil. Les voy a leer yo el 919. La asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Y luego establece que la sucesión puede ser parte testada y parte intestada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Yo otorgué, digamos, un testamento, pero en el testamento yo no incluí todos mis bienes. Entonces, la parte de la que yo no dispuse en el testamento, esa parte puede quedar intestada. Entonces, yo en un mismo trámite puedo realizar el sucesorio, ¿verdad? Que es parte testamentario y parte intestado. ¿Estamos bien hasta acá? Todo bien, licenciado. Muy bien. Luego tenemos la representación hereditaria. ¿Qué es la representación hereditaria? Miren, la representación hereditaria se da cuando una persona comparece en lugar de otra que era la legítima heredera, ya sea porque falleció antes que el causante o porque renunció o fue repudiado de la herencia. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Existe don Juan, que es el abuelo. Él tiene un hijo que se llama Pedro. Y este hijo Pedro tiene otro hijo que se llama Juan. Resulta que don Pedro muere antes que su papá. Entonces el hijo de él puede comparecer a la herencia, pero puede comparecer a ejercer el derecho de su padre. ¿Estamos bien? Eso es el derecho de representación. No sé si quedó claro el ejemplo, jóvenes, o no. Sí, bastante bien, licenciado. Muy bien. Entonces, miren, la representación se da cuando una persona acude al proceso sucesorio, pero en representación de un ascendiente que falleció antes que el causante. También se da cuando una persona, digamos, cede los derechos de sus derechos como heredero, por ejemplo, o como legatario. Por ejemplo, si mi mamá falleció y ella tenía un terreno, pero estaba a su nombre y ella nunca dejó testamento. Entonces yo, para vender el terreno, en vez de vender el terreno, podría vender mi derecho a la sucesión, es decir, mi derecho
a que sea parte de mi herencia o mi legado. Y entonces entonces esta otra persona podría comparecer para poder, para poder reclamar el terreno como suyo, ¿es correcto o no? Eso sí se puede, digamos, existe la posibilidad de transmitir derechos hereditarios, pero eso no es representación, ¿verdad? Sino que eso más bien sería una compraventa de derechos hereditarios. Usted va a comparecer no ejerciendo un derecho de representación, sino que un derecho propio, porque usted pues compró ese derecho de representación hereditaria, ese derecho de sucesión hereditaria, perdón. Ahora, en el caso de representación hereditaria, nos referimos a una persona que es heredero. Digamos, yo soy heredero de mi papá. ¿Y qué pasa si yo fallezco antes que mi papá? Entonces, mis hijos tienen derecho a acudir a reclamar mis derechos hereditarios, ¿verdad? Eso sería la representación, ¿verdad? Ellos van a acudir a reclamar un derecho, pero como representación. Les voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más claro. Yo soy heredero de mi papá, pero también es heredera de mi papá, mi hermana. ¿Estamos bien? Yo tengo una hermana que se llama Ana Sofía. Los dos somos herederos. Si mi papá falleciera hoy, nosotros podemos acudir a heredar sus bienes por derecho propio. ¿Por qué es el derecho propio? Porque nosotros somos los directos herederos de mi papá. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo fallezco antes que mi papá? Entonces, esos derechos que yo tengo pasan a mis hijos. Mis hijos van a acudir al proceso sucesorio, pero van a acudir en representación de su papá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora vamos a tener en el proceso sucesorio dos derechos. Uno, el de mi hermana, que ella está compareciendo al proceso sucesorio, ejerciendo su derecho propio. Y por el otro lado van a estar mis dos hijos ejerciendo el derecho de representación de los derechos de su papá, que falleció antes que el causante. Entonces, básicamente para eso sirven la representación hereditaria. ¿Estamos claros con la representación? Oh, claro, Liz. Sí, licenciado, muy claro, muchas gracias. Sí. Muy bien. Sigamos. Bien. ¿Qué es el testamento? Pues fíjense que básicamente el testamento es una disposición de última voluntad. Por eso establece acá, miren, la primera de las características, que es un acto de última voluntad o es un acto mortis causa. Luego establece que ese acto es personalísimo, es revocable, dispositivo, unilateral, solemne, y por medio del cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. ¿Por qué es un acto de última voluntad? Pues eso tiene que ver con lo que dice al final. Miren, porque una persona dispone de sus bienes, pero para después de su muerte. Por eso se llaman actos de última voluntad o mortis causa, por causa de muerte. ¿Por qué decimos de que el testamento es personalísimo? Un acto personalísimo es aquel que no admite ningún tipo de representación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una compraventa de una casa que me pertenece, yo le puedo otorgar un mandato a una persona para que esa persona comparezca en mi representación al contrato de compraventa y la realice en mi nombre, ¿verdad? Entonces, la compraventa es un acto personal. ¿Por qué? Porque puedo comparecer personalmente o puedo hacerme representar por otra persona a través de un mandatario. ¿Estamos bien? En el caso del testamento, este no admite ningún tipo de representación. Yo no le puedo otorgar un mandato a una persona para que otorgue un testamento por mí. Entonces, por eso se llama que es un acto personalísimo, porque únicamente lo puede realizar la persona que va a disponer, va a su última voluntad. Revocable. ¿Por qué es revocable? Porque básicamente el testamento se puede revocar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Cómo va a revocar el testamento el testador? Pues otorgando una revocación que debe cumplir los mismos requisitos que el testamento, ¿verdad?
El testamento, al igual que todas sus modificaciones o revocaciones, tiene que cumplir con todos los mismos requisitos y deben hacerse en la escritura pública. ¿Estamos bien? Luego tenemos que es dispositivo. ¿Por qué es dispositivo? Porque la persona va a disponer de sus bienes. La persona acaba de determinar a quién le van a quedar cada uno de los bienes que forman su patrimonio. Entonces, por eso es dispositivo. Luego, tenemos la otra característica que es unilateral, porque únicamente puede otorgar testamento una persona, ¿verdad? No puede haber, digamos, un testamento en el que en un mismo documento otorguen dos personas. Por ejemplo, mi esposa y yo que quisiéramos otorgar un testamento juntos, no se puede, ¿verdad? El testamento es unilateral, únicamente una persona puede comparecer a otorgar la disposición de última voluntad. Luego es solemne. ¿Por qué es solemne? Porque debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez, ¿verdad? El testamento se debe realizar en escritura pública. Y pues, ¿dónde está regulado esto en el Código Civil? Esto lo tenemos en los artículos 934, 935, 936, 937, 938, 945 y 1688. ¿Estamos bien con el testamento? Todo bien. Fíjense, pues en el artículo 900, muy bien, en el artículo 940 del Código Civil se establece cómo debemos entender nosotros una disposición testamentaria. Toda disposición testamentaria la vamos a entender nosotros en el sentido literal de sus palabras, tal y como establece la ley del organismo judicial. Y además de esto, la interpretación del testamento no la vamos a hacer tomando en cuenta únicamente palabras o frases aisladas, sino que la totalidad de la declaración de voluntad del testador. Miren, eso lo tenemos en el artículo 940. Yo les tengo transcrito acá prácticamente lo mismo. Establece: toda disposición testamentaria deberá entenderse en sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando en cuenta solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros un testamento? En el sentido literal de sus palabras y tomando en cuenta la totalidad de la declaración de voluntad, ¿verdad? No palabras o frases aisladas. Bien. ¿Se acuerdan que yo hace algún momento les hablaba de que había otra disposición de voluntad parecida al testamento? Que esta se llama donación por causa de muerte. La donación por causa de muerte la tenemos regulada en el artículo 943 del Código Civil y esta debe de cumplir los mismos requisitos del testamento. Básicamente, todos. Debe de tener hora de inicio, debe de tener hora de finalización, debe contar con los testigos, etcétera, ¿verdad? Todos los requisitos que debe contener el testamento los debe contener también la donación por causa de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en el testamento nosotros normalmente vamos a disponer de todos nuestros bienes, ¿verdad? Vamos a disponer de todos los bienes que forman parte de la herencia. Mientras que en una donación por causa de muerte, nosotros vamos a disponer de un bien o de algunos bienes determinados, ¿verdad? Para una persona o para algunas personas determinadas, ¿verdad? Básicamente esa es la diferencia, pero tiene que cumplir los mismos requisitos que el testamento. Miren, artículo 943. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Muy bien. Luego tenemos también la forma de los testamentos. Los testamentos pueden ser comunes y especiales. Y los testamentos comunes pueden ser abiertos o cerrados. Y los especiales son aquellos a los que la ley les otorgue esa calidad. Por ejemplo, ahí entre los especiales tenemos el testamento del preso, el testamento marítimo, el testamento en estado de guerra,
¿verdad? Que se rigen por disposiciones especiales. Y el cerrado, pues que este también es uno que se hace constar ante notario, pero también tiene unas disposiciones ahí muy especiales. En este momento nosotros vamos a centrarnos en lo que es el testamento común abierto, que este testamento común abierto es el que nosotros vamos a utilizar en los procedimientos de jurisdicción voluntaria de proceso sucesorio extrajudicial, ¿verdad? Cada vez que haya un testamento va a ser uno de estos, un testamento común abierto. ¿Cuál es el testamento común abierto? Pues es, digamos, el más normal de todos. Es el que nosotros realizamos ante un notario en escritura pública, ¿verdad? El notario, cuando realiza este, está obligado a otorgarlo en escritura pública como requisito esencial para su validez y está obligado a entregar un aviso, ¿verdad? Al registrador de la propiedad del domicilio donde el notario esté actuando. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Guatemala y yo realizo un testamento, yo estoy obligado a que dentro de los 15 días siguientes a la fecha del otorgamiento del testamento, yo tengo que presentar un aviso ante el registrador de la propiedad. Como yo estoy aquí en la capital, sería ante el registrador de la zona central. Pero supongamos de que yo esté en Quetzaltenango o esté en San Marcos, entonces el aviso lo debo presentar ante el registrador de la propiedad del segundo registro de Quetzaltenango. ¿Cuál es el objeto? Que quede dentro de los registros del registro de la propiedad que una persona otorgó un testamento. Si se hace una modificación de ese testamento, se tiene que enviar también un aviso al registro respectivo. Si otorgamos un nuevo testamento que deroga el primero, entonces, que revoca el primero, perdón, entonces también tenemos que mandar un aviso al registro de la propiedad en el plazo de 15 días hasta que se emitió el nuevo testamento. ¿Dónde tenemos ese aviso? Ese aviso lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 45 del Código de Notariado. El notario, les leo yo el artículo 45, ya porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallará el registro y se aplicará a fondos judiciales. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cada vez que nosotros otorgamos un testamento o realizamos una modificación o otorgamos un testamento nuevo que revoque el anterior, estamos obligados a remitir este aviso que establece el artículo 45 del Código de Notariado al registro de la propiedad respectiva. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Muy bien. Y ya por último, miren, vamos a ver. ¿Qué diapositivas las puede mandar al Classroom? Sí, las voy a subir. Fíjense que tuve algunos problemas técnicos para poder subir la clase, pero voy a subirles las dos presentaciones, aunque me tarde un poquito más para subir las clases, para que ustedes tengan estas presentaciones ya ahí listas, ¿verdad? Hoy mismo les ofrezco subirlas. Gracias, Dick. Muy bien. Tenemos la revocación del testamento. El testamento se puede revocar en cualquier momento y hay 3 tipos de revocaciones, que es la expresa, la tácita y la presunta. La expresa la tenemos en el 982 del Código Civil. La expresa es cuando el testador, como su nombre lo indica, expresamente otorga un documento de revocación de un testamento. Digamos, yo otorgué un testamento en enero del 2021 y ahorita en febrero de 2021 yo otorgo un nuevo testamento expresamente para revocar el primero. Miren, esa es la revocación expresa. La tenemos en el 982.
El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. En el siguiente artículo 983 tenemos la tácita. La revocación tácita es cuando nosotros, en vez de otorgar una revocación del testamento, lo que hacemos es que otorgamos un nuevo testamento. ¿Verdad? Yo otorgué un testamento en enero de 2021 y ahora en febrero de 2021 otorgo un nuevo testamento. Entonces, el otorgamiento de este nuevo testamento supone tácitamente que yo revoqué el primero. Miren, eso lo tenemos en el artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. ¿Verdad? Entonces, cuando yo otorgo un nuevo testamento, el testamento anterior automáticamente queda revocado. Eso se llama revocación tácita. Y por último tenemos la revocación presunta. Acá lo que pasa es de que yo otorgo un testamento donde yo le estoy dejando todos mis bienes a mi hija. Pero resulta que antes de mi fallecimiento yo vendo todos los bienes. Entonces cuando yo fallezco, aunque el testamento le otorga todos los bienes a mi hija, resulta de que ya no hay bienes que heredar. Entonces eso es lo que se conoce como una revocación presunta. ¿Por qué? Porque se presume de que yo lo revoqué. ¿Por qué? Porque ya vendí todos los bienes, ¿verdad? Aunque yo no haya otorgado otro documento. Miren, eso lo tenemos en el artículo 985. La enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. Si yo vendí el bien y luego lo compro, entonces vuelve a entrar dentro del testamento que había otorgado originalmente. ¿Estamos bien con las 3 clases de revocación? Solo me queda una duda. Entonces, para, digamos, revocar un testamento, pero revocarlo totalmente, es decir, yo di testamento, pero en cierto momento decidí que no, que hay que se fríe, que mire cada quien cómo logra pelear lo suyo. Entonces, para eso tendría que ser una revocación expresa, ¿verdad? Y eso revoca de una vez el testamento, y básicamente lo que se tendría que seguir si yo no otorgo otro testamento sería el realizar un proceso de usurio intestado. Ahora, la tácita sería pues que yo simplemente otorgo otro testamento que en el que se hacen cambios, digamos, respecto al primero, y por tanto la revocación es tácita. Pero la presunta es básicamente cuando los bienes que se otorgaron en testamento ya no son bienes propios del otorgante, y por tanto pues ya se entiende que es presunta. ¿Estoy en lo correcto? Así es, exactamente así son las 3 revocaciones del testamento. En la tácita yo no tendría, yo recuerdo, ¿verdad? Que no es necesario, digamos, expresar que este testamento revoca el anterior, porque por ley se entiende que el Nuevo Testamento automáticamente revoca el anterior. Pero por eso se llama tácita, perfecto. Ahora me surge una duda. Si dentro de los bienes, y yo creo que la duda se responde sola, pero solo la quiero confirmar. Si dentro de los bienes que estaban en el testamento, en el primer testamento, por ejemplo, hay bienes que yo no incluyo en el segundo, pero que yo todavía tengo, esos bienes pasan a ser bienes que tienen que irse a un proceso sucesorio intestado, es decir, el proceso tendría que ser mixto porque existe testamento, pero no existe testamento sobre ellos, o se puede todavía tomar como parte de digamos, ese proceso, el primer testamento que otorgué. Depende, porque fíjese que si yo en el Nuevo Testamento no digo nada al respecto, entonces esa parte queda intestada. Pero si yo en el Testamento Nuevo, digamos, yo puedo expresamente dejar vigente alguna parte del anterior. Entonces, en ese caso, sí entraría dentro del testamento. Esto lo tenemos aquí mismo en el artículo 983. Establece, se los voy a leer todo el primer párrafo. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede, de manera expresa, dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Entonces, miren, yo otorgo un nuevo testamento
Y en ese Nuevo Testamento yo digo, miren, la cláusula 4 del testamento anterior queda vigente. Entonces va a quedar vigente únicamente esa parte, pero tengo que decirlo expresamente. Si yo no digo nada, entonces el testamento anterior automáticamente queda revocado de forma tácita, y si hay algunos de los bienes que estaban en ese testamento que no están incluidos en el siguiente, quedarían intestados. ¿Estamos bien, jóvenes? Perfecto, Eli, gracias. Fíjense que vamos a dejar hasta ahí, porque ya nos pasamos unos minutitos de la hora. A partir de la siguiente clase vamos a empezar ya a ver, aquí van a estar viendo ahorita ustedes en su pantalla, ya lo que es el proceso sucesorio testamentario judicial. Ya vamos a ver en sí el trámite paso por paso de qué es lo que tiene que contener cada una de las fases que corresponden a este trámite. Vamos a ver que tenemos 3 fases. Una fase que se llama la fase notarial, que es en la que se realiza todo el trámite de jurisdicción voluntaria. De ahí vamos a pasar a una fase que se llama administrativa, que esta se refiere a la liquidación fiscal o al cálculo y pago de los impuestos de la masa hereditaria. Y por último tenemos el proceso registral, que es el proceso que vamos a utilizar ya para inscribir los bienes en el registro de la propiedad. Este proceso es importante porque básicamente es el mismo que el intestado. Entonces, si nosotros aprendemos bien este proceso testamentario, no vamos a tener ningún problema con el intestado, porque solo cambian algunos pequeños pasos, pero básicamente es el mismo procedimiento. Entonces, a partir de la siguiente clase, vamos a nosotros a empezar a trabajar ya lo que es el proceso sucesorio testamentario extrajudicial. ¿Estamos bien? Este, por cierto, va a ir de una vez en la presentación que les voy a subir hoy a Classroom. Entonces, con esto pueden ustedes empezar a adelantar también para la clase de la siguiente semana. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Tenemos alguna duda? Todo bien, Liz. Super, Eli, gracias. Feliz tarde. Muy bien. Que pasen feliz tarde, jóvenes. Se recuerdan, por favor, de llenar la asistencia. Está bien, Lick, gracias. Feliz sábado. Que tenga feliz tarde, Eli. Bueno, Se cuida mucho. Igual, feliz sábado. Feliz provecho.